Si hay alguien que ha dedicado su vida a mirar más allá del horizonte y de lo visible, es JJ Benítez, que ha quemado suelas en kilómetros y kilómetros y kilómetros de viaje en busca del misterio. Y hoy le tenemos aquí para hablar de su más reciente investigación. Están aquí, pues con toda esa clase de documentos, de archivos militares, todos esos lugares, todos esos fenómenos, encuentros en la tercera fase, en los que, bueno, uno iba luego y quería preguntar y entrevistar al testigo de primera mano y decían, no, ya ha estado aquí JJ Benítez, ya ha estado Juanjo preguntando por estos temas. Y te has atrevido con un tema bastante polémico, ahora nos dirás también si esperas algún tipo de repercusión y de, bueno, y de reacciones, y es hablar de, bueno, los secretos militares en torno al fenómeno OVNI. Bienvenido JJ Benítez, gracias. Muy bien, muchas gracias, Modo. Mil gracias a ti. Oye, 1000 páginas de investigación son todos estos años. ¿Qué diferencia hay con materia reservada? ¿Qué hay de nuevo aquí? ¿Y cómo te has atrevido a hablar de un tema pues tan polémico? Bueno, pues durante todos estos años, ya llevo 53 años en la investigación del tema OVNI, he reunido muchísima información. En parte salió, como tú dices muy bien, en materia reservada, en OVNI alto secreto, en fin. Pero bueno, me pareció que toda esta información que yo había ido reuniendo tenía que salir a la luz. Yo no me la puedo quedar, ¿eh? Mm, Entiendo que yo lo que hago es investigar exactamente igual que tú para que la gente sepa, ¿eh? En este caso, sé que es un tema muy delicado y muy peligroso, peligroso para mí, ¿eh? Ya tuve un atentado hace 24 años a cuenta de materia reservada, ¿eh? No gustó a los militares y las cúpulas militares, especialmente los servicios de inteligencia, no perdonan ni olvidan. Juanjo, y habiendo estado en la piel del peligro y habiendo estado en esa situación, ¿qué es lo que le está molestando a los militares? ¿Por qué esta información resulta tan controvertida, tan peligrosa para un periodista en el ejercicio de su profesión? Pues lo es porque es un secreto que llevan ocultando casi 80 años, ¿eh? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Es un secreto que conocen prácticamente todos los militares de casi todos los países, especialmente los más desarrollados. Y bueno, están empeñados en que eso no salga a la luz. Y cualquier intento de sacar toda esa información para que la opinión pública la conozca está condenada por parte de los militares. Toda esa información a la luz, nos estás hablando, J, yo me imagino que de un auténtico expediente X global, integral, al más puro estilo de la serie, pero ¿estamos hablando de una larga conspiración? Muy larga, sostenida por todas esas cúpulas militares. Hay que distinguir entre políticos y militares. Quienes verdaderamente saben de ese tema no son los gobiernos, son los militares, son las cúpulas militares. Lo saben desde, repito, los años 45, 44, cuando empezaron a ver cosas raras al lado de los aviones de combate que consideraron primero como armas del enemigo, luego se dieron cuenta de que no. Y bueno, posteriormente empezó a suceder algo fantástico, extraordinario, que es el estrellamiento de naves y la captura de las criaturas que iban dentro. Yo tengo en mis archivos 11 casos de naves estrelladas. La primera y la más conocida es la de Roswell, en Nuevo México, Estados Unidos, en julio del 47. Pero es que después ha habido más. Ha habido en Alemania, ha habido en Namibia, en fin, en muchos sitios. En Estados Unidos varias, en México, incluso en Colombia. Ciertamente, J. Aquí
El tema es que estamos hablando de naves estrelladas, de restos supuestamente alienígenas y de tecnología alienígena, que esos militares han sido, bueno, testigos directos de todo eso. ¿Y cuál es el peligro? ¿Por qué ese ocultamiento? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué molesta tanto? ¿Hay un conflicto de intereses entre los militares y los gobiernos? ¿Quién lo quiere decir, quién no? ¿Y por qué? No, yo no creo que haya un conflicto entre los gobiernos y los militares o entre los políticos y los militares. Los políticos no se enteran de nada, absolutamente de nada. Van a lo suyo, a mentir, a robar y a lo de siempre. Los militares, yo creo, por las conversaciones que he tenido durante mucho tiempo con muchos de estos militares, eh, ellos son conscientes de que estamos siendo visitados por civilizaciones muy superiores, civilizaciones no humanas, cientos de civilizaciones, no una o dos, muchísimas. Y son conscientes también de que son superiores a nosotros, por lo menos desde el punto de vista técnico. Eso no les interesa a los militares. ¿Por qué? Según sus propias palabras, les restaría hegemonía. Por ejemplo, si los militares norteamericanos dijeran a la gente hay unas civilizaciones que están invadiendo el espacio aéreo norteamericano o francés o ruso, me da igual, el contribuyente podría pedirle explicaciones y preguntarle, bueno, yo le estoy pagando a usted los impuestos, estoy pagándole su sueldo, su sistema de armamento, sus sistemas defensivos, pero usted no puede hacer nada contra esas civilizaciones, porque son muy superiores. Eso es lo que no les interesa a los militares y no lo van a reconocer nunca. Además, hay otras razones de segundo orden, Ajá. como por ejemplo, si los militares reconocieran que estamos siendo visitados desde hace muchísimo tiempo por civilizaciones muy, muy avanzadas, habría que revisarlo todo. Los sistemas religiosos, culturales, sanitarios, económicos. Se tendrían que poner los extraterrestres a la cola del bautizo. Sería esto un gran, sería esto un gran, pues sí, un gran impacto, un gran shock para la humanidad. Ese es el motivo por el que... Bueno, íbamos peleándonos entre nosotros, porque imagínate, Mado, que te dicen estas civilizaciones, las religiones sobran, Dios existe, pero es otra cuestión, es otra cosa. ¿Qué pasa con los musulmanes, los católicos o los protestantes? Nos pelearíamos entre nosotros, unos a favor de estos seres y otros en contra. Más o menos como en la serie V. Sí, es un problema muy viejo, muy bien estudiado, por los militares sobre todo, porque repito, los políticos, los gobiernos no se enteran prácticamente de lo que está pasando, están en otra batalla, en otra guerra, pero los militares lo saben muy bien, repito, tienen naves estrelladas, han capturado a las criaturas, están sacando de esas naves la tecnología que ha dado lugar en los años 40 y 50 a los láser, a los chips, a la visión nocturna, a la fibra óptica, a toda una serie de descubrimientos que han conseguido que el ser humano avance. Todo eso se debe a lo que llaman la investigación, la industria inversa. No, no es una cuestión de invento humano. Lo han sacado, por ejemplo, de la nave de Roswell y siguen sacando información. En este libro están aquí. Hay una entrevista con una ingeniera aeronáutica de NASA, donde ella cuenta la experiencia personal que tuvo en un desierto de Nevada o de Arizona, donde la llevaron y estuvo 2 semanas tratando de averiguar para qué servían determinadas piezas. Esas piezas habían sido sacadas de la nave que se estrelló en Roswell. Wow, impresionante. O sea, una ingeniera de la NASA
te confiesa que ella estuvo pues en una especie de operación encubierta trabajando para dilucidar unas piezas que tal vez, ¿no? ¿Para qué servían? Que no sabemos ni para qué servían, ¿no? Oye, ¿y tú que has hablado con tanta gente, tantos militares, tantos, bueno, me imagino, altos cargos de la cúpula militar? Me imagino que habrás sentido ese temblor, ¿no? En el testimonio. Ese miedo incluso de decir, yo no sé lo que es esto, Juanjo, y por qué, ni esta gente, quiénes son, ¿no? Cuando yo he hablado con los militares y he hablado muchísimas veces a nivel off the record, siempre he tenido la misma sensación, la sensación de rabia. ¿Por qué? Pues porque me están contando casos espectaculares que nunca van a salir a la luz pública o puede que salgan en alguna ocasión, pero saldría una mínima parte. Nos están ocultando tanta información que no podemos imaginar. Entonces, la sensación siempre es de tristeza y de rabia, porque les estamos pagando un dinero, los impuestos, y nos están ocultando información, pero de la manera más descarada. Y además la manipulan. Cuando se produce una desclasificación, como se produjo en España, la segunda desclasificación en el año 92, esos expedientes, 1.800 folios, estaban manipulados, censurados. Totalmente, siempre con las rayitas en medio, incluso cuando asistimos con tanta avidez a ese tipo de actos de desclasificación y luego está todo tachado, 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 tachado. Em, de todos estos casos que tú has puesto aquí, ¿hay alguno en el que te hayas tenido que morder la lengua o decir, no, esto no lo puedo poner más, esto lo tengo que dejar fuera del libro? Sí se puede contar. Sí, ha habido varios en los que me lo he pensado mucho, pero siempre al final vence el sentido periodístico. A mí me enseñaron en la universidad que el periodista tiene que ser siempre fiel y leal a lo que ocurra, pase lo que pase y piense lo que piense. Tiene que ser leal y tiene que sacar la información lo más eh, completa y objetiva posible. Entonces, aunque ha habido casos en los que yo he dudado, pues porque eran casos muy potentes, muy fuertes, al final siempre se ha impuesto esa normativa periodística, ¿no? Yo no puedo morir eh, ocultando información. Toda la información que pueda encontrar, toda, más o menos importante, tiene que salir a la luz. Y eso es lo que estoy haciendo. JJ Benítez, aparte de investigador y de escritor, es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra y siempre ha puesto por delante, bueno, pues esa hoja de ruta de trabajo de campo del periodista. De todos los casos que tú nos traes en este lanzamiento de Están aquí, que acabas de publicar, esta investigación que acabas de compartir con el público, en primicia, aquí ahora compartiendo esto, ¿cuál dirías tú que dices, mira, Amado, este es el caso más completo porque es en el que más información hay, en el que más testigos hay, en el que los testigos además son de una calidad y de un crédito irrefutable y que realmente que venga Dios y me lo demuestre lo contrario, que esto no es así, 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 ¿no? ¿De dónde llega uno de la investigación a la sorpresa y al asombro? Bueno, hay muchos casos. En este libro, en Están aquí, aparecen cientos de casos. Es muy, muy difícil elegir uno. ¿Por qué? Pues porque si son auténticos, si son reales, todos son interesantes. Hombre, a mí me llamó mucho la atención lo que yo te comentaba hace un momento de la ingeniera de la NASA. Estuve 5 años detrás de ella y al final consintió en que yo hablara con ella siempre y cuando no diera su identidad, porque peligraba su trabajo, ¿eh? Ese caso me impactó mucho porque era un testimonio directo de una persona que había estado tratando de averiguar durante 14 días, 2 semanas, para qué servían las piezas que le daban los militares por la mañana. Había un avión militar suspendido en un hangar a través de unos cables y ella subía al avión todos los días con la pieza que le daban los militares norteamericanos
para intentar averiguar para qué servía esa pieza. Me decía, me dieron 5 piezas. Solamente conseguí averiguar en qué consistía una de ellas. Yo la introducía en el caza y a voluntad del piloto yo podía mover o moldear el fuselaje del avión sin cables y sin sistemas hidráulicos. Eso es algo que todavía no se ha puesto en funcionamiento en la aviación, pero que algún día supongo que saldrá. En fin, ha habido otro caso que me impactó mucho, fue en Cuba. Yo tuve la fortuna de hablar con un señor que cuando era un niño, más o menos 8 o 9 años, él iba a veranear a Santiago de Cuba, al sur de la isla, hizo amistad con una niña y la niña, por resumirte un poco la película, le llevó a través de una alambrada a una finca a la que tenían prohibido entrar. La niña lo condujo a un búnker y en ese búnker, a través de un cristal, vio a una criatura sujeta en una especie de sillón de dentista. Vio que era un ser con una cabeza enorme, con unos ojos muy grandes, que estaba prisionero. A los 3 minutos llegaron los soldados, saltaron las alarmas y se llevaron a los niños. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que la Revolución Cubana, Fidel Castro a la cabeza, habían capturado, no sé cómo, a una criatura no humana. Y ahí estaba en el búnker. Nunca se dijo nada de esto, nunca. Juanjo, y cuando uno se encuentra con tantas noticias en las que dice, bueno, pues exfuncionario, exagente, ex alto funcionario asegura que vio esos restos, vio las naves, vio los cuerpos, incluso, bueno, pues estos testimonios, ¿no? Que tú nos estás contando. Nunca hay uno. Ahora mismo que estamos también en esa especie de revolución del querer saber, ¿no? Que es tendencia, que por favor se desclasifiquen, que por favor, que algunos políticos incluso lo hacen, lema de campaña. Voy a decir qué es lo que ha pasado. Voy a desclasificar los archivos OVNI. Que incluso hemos visto que han llegado estos temas a congresos de algunos países. ¿Por qué? ¿Por qué no se da nunca esa revelación? ¿Quién hay detrás a nivel global de esa maquinaria de control que impide que, bueno, pues en distintos puntos del mapa, en países incluso enfrentados políticamente o geopolíticamente, no haya uno que diga, yo voy a dar aquí el golpe encima de la mesa? No, eso está muy, muy controlado. Repito, desde el año 45, 46, los militares de todo el mundo, especialmente los países más avanzados, tienen un conocimiento exhaustivo de lo que está pasando. Al principio pensaron que eran armas del enemigo. Al principio los norteamericanos pensaban en armas de los rusos y al revés, hasta que se dieron cuenta de que no era así, de que eran civilizaciones muy avanzadas, de seres aparentemente pacíficos. Y ahí empezó el control exhaustivo de todo. Los militares, a ver, hace unas semanas yo tuve ocasión de viajar a Bolivia para iniciar una investigación de un médico que había tenido un encuentro con un ser que venía herido en un brazo. Lo curó y se quedó con una serie de gasas llenas de sangre. Este hombre vio la nave cuando terminó la curación encima de unos árboles cerca de la casa donde le curó. Yo me traje esas gasas, empezamos los análisis en diferentes laboratorios. El primero fue en Santiago de Compostela, en Galicia, y un buen día, cuando ya nos habían dado los resultados de los análisis, no se trataba de una raza humana, era una raza no humana, desconocida, según la sangre. Se presentaron 3 individuos a la persona que había llevado la gasa al laboratorio y se identificaron como agentes de la Agencia Nacional de Seguridad. Sabían perfectamente lo que estaba pasando, es decir,
Lo que quiero decir con esto es que hay un control exhaustivo de todos los casos importantes. A nivel mundial, es uno de los grandes problemas del ser humano, las visitas de civilizaciones no humanas, y llevan un control exhaustivo. No os podéis imaginar los expedientes que hay, tanto en Estados Unidos como en la OTAN, como en Rusia, como en China. Es impresionante, hay un control exhaustivo y yo estoy vivo de milagro. Juanjo, declaraciones potentes, valientes, arriesgadas, las que estás haciendo aquí hoy y bueno, pues en ese libro que esa investigación, que bueno, que me imagino que esto ha sido un trabajo de muchos años, compilar toda esta información, ponerla sobre la mesa, aportar discusión a este tema. Y mira, yo hace unos años, viviendo en Bulgaria, me encontré con un caso que llaman expediente Sarichina, me imagino que lo conoces, en el que, bueno, pues en la época durante, pues sí, ya había pasado lo de la Guerra Fría, en el año pues 92 más o menos, el gobierno búlgaro, que todavía, bueno, pesaba todo este tema de la Guerra Fría, como digo, y las investigaciones contra, contra programas de espionaje, de visión remota y de psicotrónica y todo esto de la URSS. Bueno, me contaron un caso del Ministerio de Defensa búlgaro que había financiado, ahí están los presupuestos además, y las cartas y los archivos del ministro de Defensa y las confesiones del coronel Kanev, ya habían hecho una excavación mm, a indicación de unas entidades alienígenas con contactados para encontrar lo que en teoría era el primer humanoide, mitad hombre, mitad mujer, hermafrodita de la humanidad. Se llevaron a cabo estas investigaciones, insisto, militares, expediciones financiadas por el Ministerio de Defensa búlgaro. Y bueno, ahí hubo una serie de eventos, avistamientos ovnis incluidos, constatados por este coronel y por todos estos militares, en los que incluso dice que llegaron a ver una cúpula invisible que lanzaba a los militares hacia atrás cuando intentaban atravesarla, muy peligrosa, entre otros eventos, y que un día, pues, estas entidades les dijeron que no se acercaran, ellos estaban en campaña. Esto está todo constatado. Yo estuve en el pueblo, hablé con las personas que participaron en estas expediciones, están los expedientes militares, hasta cartas del Ministerio de Defensa y hasta el nuevo gobierno diciendo esto lo cancelamos y sellamos esta entrada porque es un mal gasto de presupuestario, pero digamos que ese día estas entidades acudieron con sus naves espaciales y les dijeron a los militares que no se acercaran porque les podría sobrevenir un peligro importante si lo hacían. Y aterrizaron y después se fueron. Particularmente bajo mi punto de vista, si había algo en esa, bueno, en ese sarcófago, en ese subterráneo, donde, repito, se llegó a hacer esta excavación, ahora está todo lleno de cemento, ya creo que ya no debe estar ahí. Para mí, que si realmente estuvieron ahí, se lo llevaron y esa excavación fue parte de una operación para que se llegara hasta cierto punto y después ellos retirasen lo que fuera que hubiese, si es que realmente había un sarcófago alienígena de la primera humanidad o no. Con casos como este, Juanjo, con los militares que te lo están diciendo, que están los documentos, que está el ministro de Defensa, que está personas que han participado pidiendo, oye, pero ¿dónde están mis...? ¿No? ¿Tú cómo te quedas? Quiero decir, realmente, ¿por qué esas incursiones? ¿Por qué esas incursiones en nuestro planeta? ¿Qué quieren? ¿Por qué esa expedición? ¿Qué querían de los militares? ¿Por qué se dejan mostrar? ¿Esto es un gran teatro ovni o realmente quieren algo? ¿Qué es lo que quieren? Pues no lo sabemos. Sospechamos que muchas de estas civilizaciones son científicos, pero tampoco estamos muy seguros. Sospechamos por lo que nos cuentan que se les ve hacer. Los militares lo saben. Los militares saben que son civilizaciones que nos pueden llevar 50.000 años, 1.000.000 de años, y que no podemos ni imaginar el poder que tienen.
desde todos los puntos de vista. No sabemos cuáles son sus intenciones, por qué ocurren estas cosas, por qué dejan que se acerquen a un sarcófago, por qué permiten, no sé, cualquier cosa. Mira, yo cuando estabas contando esto de Bulgaria, me estaba acordando de un caso ocurrido en Rumanía, en la ciudad de Petra. Durante una semana, una nave de 400 metros de diámetro aproximadamente estuvo encima de la ciudad. Los militares cerraron las calles. Lo vio todo el mundo. Era una ciudad que tenía 50.000 habitantes. Los helicópteros empezaron a volar por debajo, no alcanzaban a llegar a la nave. Bueno, todo esto forma parte de los archivos militares secretos. Pero al final, silencio, silencio, o desprestigio, o desmentidos. Los militares se han distinguido siempre, o casi siempre, cuando ha ocurrido un caso, tanto en España como en cualquier lugar del mundo, de sacar una conclusión. No, era el planeta Venus, era chatarra espacial, era un reflejo óptico, desprestigiando a los testigos, claro. Pero es la técnica, la mecánica habitual desde hace 80 años, porque no les interesa. No les interesa que la opinión pública sepa. Y lo más triste es que estamos pagando impuestos para que nos escondan información. Hay una cosa que a mí esto que dices me llama poderosamente la atención. En Alicante, tú sabes que antes de que hicieran la autovía del Mediterráneo, estaba la carretera general que unía Madrid con Alicante. Y tú pues tenías que pasar por mi pueblo, por ejemplo, Monforte del Cid. Durante las obras de conducción de construcción de la autovía, un alto cargo de una multinacional bastante famosa en España, que es amigo mío, no voy a revelar su nombre porque siempre me ha pedido que no lo diga, pero vamos que ahora ya está pensionado, jubilado, que dirían aquí en Colombia, también me contó que estando conduciendo en esas obras, ¿no? Con muchos coches, otras personas, apareció un objeto de forma cilíndrica en el cielo. Me dijo que lo vieron todos. O sea, todos. Me dijo, Mado, todos los que estábamos allí lo vimos. Eran las obras de... O sea, estábamos en esa carretera mientras estaban haciendo la autovía del Mediterráneo. Y es que lo vimos todos los coches y nos quedamos alucinados ahí mirándolo un buen rato en el cielo. Y era una cosa tremenda, Amado, una cosa que no te puedes ni imaginar. Dice que era algo totalmente desconocido, ¿no? No era, por supuesto, un cepelín ni nada, nada parecido, ¿no? La cuestión es que él me decía, tiene que haber algo en la hemeroteca, Amado. Busca en el diario información, busca, dice, porque es que lo vimos un montón de personas, ¿no? Y es que es lo que tú dices, Juanjo, no había nada. Yo me desgañité buscando ese evento en los periódicos y no encontré nada. Nunca. Bueno, el poder de estas gentes, de los militares, es increíble. Yo recuerdo en el año 71, más o menos, hubo una transmisión de una nave Apolo en la Luna y fue una transmisión en directo. Lo vieron millones de personas. Había un astronauta por allí trabajando, dando saltos. Una cámara una Hasselblad de estas, estaba plantada en la superficie lunar y de repente, por algún problema que desconocemos, la cámara se inclinó hacia la derecha y cambió el ángulo de visión. En ese momento se vio en la superficie de la Luna una estructura como un edificio en construcción, con todos sus pisos, y se cortó la comunicación. Lo vieron millones de personas. Bueno, el periódico Pueblo de Madrid sacó una edición por la tarde con una enorme fotografía a toda página, donde se decía, ¿qué son estas estructuras en la Luna? Bueno, yo recuerdo haber leído y visto esa página. Bueno, pues cuando yo me puse a investigar el caso, me peiné todas las hemerotecas de Madrid y no había ni un solo periódico Pueblo con esa página. Había sido arrancada. No había ni uno, ni lo conseguí.
Quiero decir con esto que cuando hay un acontecimiento notable y destacado, se las apañan y se las arreglan para eliminar todas las pruebas posibles. Y este es un ejemplo. Es increíble que en la época en la que estamos, la era de la comunicación, en la que prácticamente pues, cualquier persona con un acceso a Internet y con ordenador pueda hacer pública su noticia o su testimonio o su noticia. Bueno, sí, lo estamos viendo todas las semanas, pero claro, en esta época de desinformación yo veo, Jota, que todas las semanas sale una noticia de ex alto funcionario dice que ha visto restos de naves no humanas, ex alto funcionario del Pentágono, de la CIA. Y uno, claro, se pregunta, porque también tenemos esas investigaciones de operaciones encubiertas de la CIA, que ha plantado ovnis falsos, igual que apariciones marianas, y uno en esta época de desinformación dice, bueno, pero entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo plantado? ¿Qué es lo no plantado? ¿O lo plantado forma parte de una campaña de desorientación para que no lo tengamos claro? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Mira, hubo una época en Estados Unidos en la que la opinión pública presionó muchísimo para que los militares abrieran los archivos y mostraran a la gente la nave que se estrelló en Roswell. La presión fue impresionante y en un momento determinado, en mitad de esa presión de la opinión pública, apareció una película que tú conoces, donde se hablaba de una autopsia a un ser pequeño, cabezón. Bueno, luego se demostró que era falso, no era cierto, y la opinión pública se desinfló. Es una táctica muy vieja de intoxicación en momentos difíciles. Cuando los militares se ven presionados por algo, siempre surge algo por algún sitio que desinfla el tema. Repito, es una táctica muy común. Siempre aparece un científico o un supuesto científico que dice, no, no, eso es chatarra espacial. Y la gente se queda tranquila. Esta semana hemos tenido la noticia de una desclasificación de un documento de la CIA en el que poco más o menos viene a decir que estábamos siendo observados por algún tipo de objeto durante las pruebas, ¿no? Nucleares durante la Guerra Fría. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No sé si has podido echarle un vistazo a este tema, a estos archivos. Sí, yo en estar aquí cuento algún caso donde estas naves están encima de los silos atómicos desde hace muchísimos años y en algunos casos los han desactivado y en algunos casos han saltado todas las alarmas y no han podido hacer absolutamente nada. Incluso en la catástrofe de Chernóbil, me contaban unos guardas de vigilancia de la central atómica que en un momento determinado, cuando el reactor se había estallado, se había empezado la destrucción, apareció un objeto en forma de globo de color que se colocó encima del reactor, lanzó un haz de luz y aquello se supone que paralizó el desastre. Bueno, de estos casos hay muchísimos, ¿eh? Muchísimos. Hay Ellos una, saben y controlan perfectamente lo que son los hilos atómicos, saben perfectamente, de hecho, a raíz de las explosiones de Nagasaki y Hiroshima en Japón, se incrementó la casuística ovni. Y claro, lo primero que piensas es que ellos son conscientes del armamento que tenemos. las armas del hombre apuntan ya contra nosotros mismos. O sea, nuestras armas apuntan contra nosotros mismos. Estamos en una en un nido de dinamita, ¿no? Si uno lo piensa con todo el tema de los hilos nucleares. Dentro de lo que es, pues todo ese círculo, ¿no? Esa esfera plagada de satélites que tenemos con tecnócratas que afirman que nada entra y sale de este planeta, porque si no lo habría captado cualquier satélite, ¿no? Tenemos ahí declaraciones de Elon Musk diciendo que lamentablemente estamos muy solos porque no hay nada que haya entrado o salido de nuestro planeta que no haya podido ser captado por un satélite.
Eh, ¿Qué responderías tú ante esto? No, no, hay muchísimos casos de filmación, de fotografías hechas por los satélites, por la Estación Espacial, de objetos no identificados. Incluso la NASA dispone de unas filmaciones de medusas gigantes en la estratosfera. Y se ve un grupo de medusas enormes de 4, 5, 6 metros volando en la zona de la estratosfera. Estamos hablando de más de 50 kilómetros de altura. ¿Cómo es posible? Sin embargo, no te van a decir absolutamente nada. Nada. Los satélites desde hace mucho tiempo conocen, saben, han fotografiado, han filmado infinidad de historias. Hay un caso que yo cuento en el libro de unos cosmonautas rusos que estaban orbitando la Tierra y de repente aparece un objeto, se coloca cerca de la nave rusa y los cosmonautas ven cómo salen al exterior media docena de seres con unas cabezas puntiagudas sin escafandras y sencillamente les levantan el dedo pulgar a los cosmonautas como diciendo todo está bien, estamos muy bien. Bueno, estos cosmonautas se quedaron de piedra. Nunca se dijo nada de esto, nunca, ni se dirá. Este es un tema complicado cuando uno se dedica a la investigación y cuando uno se mete a hablar de estas cosas y se mete a investigar como te has investigado tú, y nos ponemos a hablar de esto en el que uno tiene que luchar por no volverse loco. ¿Tú has estado a punto de perder la cabeza alguna vez? Porque es que yo lo Sí, pienso y... sí, sí, hay momentos en los que primero no entiendo nada. ¿Eh? Me supera el fenómeno. ¿Por qué? Pues porque ocurren cosas que no son lógicas para nosotros, pero que te lo cuentan los testigos con absoluta seguridad. Y caramba, te están diciendo, es que yo iba con mi auto, con mi mujer por la noche en la carretera tal en Francia y yo he visto aproximadamente 50 sacos de patatas que se movían por la carretera. Claro, eso te deja perplejo, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿a qué nos estamos enfrentando? O te encuentras con casos con criaturas de un solo ojo, como los cíclopes, y te pones a pensar y dices, bueno, entonces lo que nos cuentan en las leyendas, lo que nos cuentan de la lucha que tiene Ulises con aquel cíclope, ¿podía estar basado en una realidad? Claro que sí, hay cientos de testimonios que te superan, que te sobrepasan y que no te vuelves loco de milagro. Estaríamos entonces ante esa realidad estudiada muchas veces por algunos investigadores en los que pues, fenómenos del pasado, mitos del pasado, posteriormente reinterpretados por el cristianismo como apariciones marianas, podrían ser lo que conocemos hoy como ovnis y alienígenas. Al 100%. Todas las apariciones marianas que yo he podido investigar, que son muchísimas, en mis archivos hay 21.000 casos desde el siglo IX. 21.000 apariciones en todo el mundo. Todas las que yo he podido investigar son fenómeno ovni, con presencia de seres o de individuos que son tomados después, generalmente por la Iglesia Católica, como la Virgen o San Pedro o no sé quién. Pero no es así. En Fátima, el año 17, los pastorcitos ven encima de un árbol a una criatura de 1,20 m aproximadamente de estatura, con una especie de escafandra transparente en la cabeza y una bola en una de las manos, con una capa de armiño a cuadros blancos y negros y pantalones bombachos del mismo color. Este personaje no tiene nada que ver con la supuesta Virgen María. Pero ¿qué pasa? Al cabo del tiempo, estas primeras declaraciones de los pastores, de los niños testigos, no interesó a la Iglesia Católica y la cambiaron. Y así es como aparece la actual imagen de la Virgen de Fátima, que no tiene nada que ver
con la señora de la capa de armiño, etcétera, etcétera, etcétera. Como Guadalupe y todas estas cosas, pero me has dejado alucinada. 21.000 casos de apariciones estudiados por J. Benítez que, bueno, pues han resultado ser bajo la lupa de su investigación encuentros en la tercera fase, ovnis alienígenas y similar. El que venga a decir algo sobre la investigación de J. Benítez, por favor que le argumente esos 21.000 casos. Que primero se los estudie, que primero se los repase y que primero se los argumente. Tanto esos 21.000 casos como todos los casos que cuentas en este libro de encubrimiento militar sobre todo el tema ovni y alienígenas. ¿Cuántos casos has tratado aquí en este nuevo libro? No los he contado, pero son más de 300 casos. Hice una selección, porque hay muchos más, Obviamente. y muchos de ellos son repetitivos también. ¿Por qué? Pues porque es la típica base donde los soldaditos de vigilancia pues ven aparecer un enorme cilindro. Estoy pensando ahora mismo en la base de Agoncillo, en La Rioja, en España, y esa nave enorme de más de 200 o 300 metros se pasea por encima de la base por la noche y los soldaditos se desmayan, pero de puro miedo. Bueno, de esos hay muchísimos casos, muchos casos, y de disparar. Otro de los temas que a mí me gusta mucho es investigar casos de soldados que disparan contra tripulantes. Yo recuerdo un caso en Chile, en Iquique, donde en un polvorín pues estaban de vigilancia dos soldados, dos reclutas, y vieron venir del mar una nave esférica y de la nave salieron tres individuos muy altos que avanzaron hacia los soldados. Los soldados preguntaron, gritaron el santo y seña, no hubo respuesta y uno de ellos vació el cargador que tenía la ametralladora y cayó al suelo. El otro salió corriendo a avisar, los seres desaparecieron, ¿no? Bueno, esto es secreto absoluto, es decir, eso nunca se dijo, nunca se habló de eso. Y de estos casos hay muchísimos, muchísimos. Cierto, hay un montón, incluso aquí en Colombia, el expediente Bermúdez, te acordarás también, tú lo has investigado mucho de ese encuentro, además que lo vieron 13 personas con una nave, un objeto no identificado alienígena, y el que más se acercó precisamente a ver ese objeto murió a los pocos días. Esas luces que matan, ¿no? Que hemos visto a veces. Has dicho una cosa que entronca un poquito con el título de tu libro. Están aquí. Has dicho, emergió del agua, salió del agua un objeto. Y el título de tu libro es Están aquí. Están aquí quiere decir que están aquí permanentemente, Juanjo, que ya ni van ni vienen, que de forma incluso interdimensional a saber con qué tecnología ni siquiera tienen que pasar por delante de la cámara de fotos porque realmente ya están aquí. Sí, sí. Es que cuando uno analiza las leyendas, los libros antiguos, y no digamos la Biblia, se da cuenta de que están aquí desde siempre. Lo que pasa es que pues en la antigüedad se los consideraba ángeles o demonios o Yahvé o no sé qué. Hoy ya empezamos a entender que son civilizaciones técnicas más o menos parecidas a nosotros, pero que efectivamente están aquí desde siempre y que seguramente son nuestros verdaderos padres. Alguna civilización o varias han sido las responsables de la intervención genética sobre algún tipo de primate que ha dado lugar a la inteligencia. Eso a mí me convence mucho más que lo que cuentan las religiones. Hay una cosa que yo creo que es que a veces damos por sentado, ¿no? Asumimos que una civilización alienígena tiene que ser un grupo culturalmente homogéneo y que todos son iguales y que siempre tiene que haber sido igual a lo largo de todos los siglos. Y seguramente esta contradicción de narrativas y de relatos y de testimonios que tenemos, tú has dicho, son científicos, antropólogos, investigadores, pero ¿tú dirías que son una masa homogénea culturalmente hablando o que
serían más bien como la humanidad, que no es homogénea culturalmente hablando, ni todos tenemos las mismas intenciones, ni todos vivimos en el mismo país, no, ni todos tenemos las mismas creencias. ¿Estamos hablando de unas civilizaciones con culturas también diversas? Probablemente. Mira, en mis archivos yo llegué a contar unos 1000 casos de seres distintos y yo tengo una mínima parte, más de 1000 casos de seres diferentes, el 80% de aspecto humano, con diferencias de altura, de cabezas, de cráneos, con un ojo, sí, etcétera. Entonces, por lo que se les ve hacer, por lo que nos cuentan los testigos, muchas de esas civilizaciones son pacíficas, pero otras no tanto. Y yo estaba acordándome ahora del caso que tú mencionabas antes en Colombia, de cómo este señor que se aproximó a la nave, el flash que lanzó la nave al despegar, le impactó y murió congelado. Bueno, de esos casos hay muchísimos y también los hay de curaciones, de personas que han sido curadas por estos seres. Es decir, nos encontramos con una variedad increíble, impresionante de civilizaciones que nos llevan seguramente miles de años y que por tanto, desde el punto de vista cultural, son muy diferentes. No podríamos ni comprender. Mira, yo recuerdo un caso que investigué en Argentina de un señor que lo meten en la nave cuando estaba corriendo, lo llevan hacia la cordillera de los Andes y cuando pensaba, me decía este hombre, Ricardo, pensaba que se iba a estrellar contra las montañas, se abrió la montaña y la nave entró dentro de la montaña. Allí había otras naves y lo llevaron a una sala donde había pantallas de televisión. En una le dijeron, fíjate en esa pantalla. En esa pantalla había escenas de guerra. Estamos hablando del año 80. Esa, le dijeron, es la guerra de las Malvinas, que se registró 2 años más tarde. Es decir, dominan el tiempo. Esto es inimaginable para nosotros. ¿Cómo es posible que alguien controle el tiempo? Pues de la misma manera que nosotros somos capaces de hacer una radiografía y ver el esqueleto de una persona sin matarlo. Pues eso hace 200 años era impensable, ¿no? Bueno, pues aquí nos encontramos con el suceso más importante de la historia de la humanidad después de la llegada de Jesús de Nazaret. La presencia de estas civilizaciones a mí me dejan con la boca abierta. Sí, Juanjo, este es un tema de volverse loco. Dentro de lo que, eso que me has dicho, de encuentros con seres de otros mundos que te curan, me has dejado cao. Dentro de lo que son las experiencias cercanas a la muerte, cada vez más yo estoy recogiendo testimonios y relatos de personas que aseguran que pues en el otro lado no se han encontrado ni con Jesús, ni con la Virgen, ni con María, sino con seres alienígenas. En algunos de los casos estoy pensando en una psiquiatra, médico psiquiatra de Estados Unidos, que tenía un cáncer terminal de pulmón, que me dijo que estos seres le habían operado con manos muy delicadas. Eh, Le habían dicho que la iban a curar y le habían mostrado el futuro de su vida, no de la humanidad, y lo que iba a ser. Ella había dado a su hija en adopción y todo, Jota, porque ya estaba en fase terminal, estaba en cuidados paliativos. Bueno, sobrevivió, efectivamente se curó, todo pasó, las escenas que vio de su hija, lo que iba a estudiar, la universidad a la que iba a ir, hasta el perro que iba a tener, la señora que iba a trabajar en su casa. Y bueno, pues esto es un tema delicado porque pues hay remisiones espontáneas en las personas sin que hayan tenido una experiencia cercana a la muerte, pero ella dice que estos seres delicados la curaron, entre otros muchos testimonios. ¿Qué relación? Tú también, yo sé que tú estás investigando mucho el tema de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Has encontrado algún tipo de relación que pueda vincular los dos tipos de fenómenos? Sí, y cada día estoy más convencido de que el fenómeno ovni o parte del fenómeno ovni está estrechamente vinculado a la muerte y a después de la muerte. Me explico. Yo he hablado con testigos que han tenido experiencias cercanas a la muerte
y durante esa experiencia han visto las naves, a los tripulantes y a otras personas que ya habían fallecido dentro de la nave. Bueno, yo recuerdo en Costa Rica una persona, una señora que había muerto su madre, estaba en su habitación y de repente se abre la puerta, aparece la madre y le dice a la hija, ven conmigo. La mujer se fue con la madre, salieron al campo y de repente me contaba la señora cómo vio una especie de gran cigarro puro que llegó al sitio donde estaban las dos. La madre avanzó unos pasos por el campo, salió un haz de luz, la madre se metió en el haz de luz y subió y la nave desapareció. Entonces, bueno, todo esto y otros muchos casos me llevan a pensar que quizá no todo el fenómeno ovni, pero algunas de estas civilizaciones son los responsables de recoger las almas de los muertos y de cuidar de las personas fallecidas no sé dónde. Esto me Con lo parece cual súper interesante. habría que replantearse también el tema ovni desde ese punto de vista. Esto me parece súper interesante todo lo que estás contando. Repito, estamos hablando pues aquí de esta investigación que acabas de compartir, sale ya, a mí me la están enviando y además me la estoy imaginando con ese estilo tuyo, esas figuras, esos dibujos de cómo fueron los encuentros, las medidas. Tú eres muy meticuloso en tus investigaciones, Juanjo. Y hay aquí ahora mismo unos temas de actualidad que mucha gente pues está ahora mismo rabiando ya las redes sociales, divididas con la polémica de Atlas, de ese objeto misterioso que se ha ocultado detrás del Sol. Y estoy segura de que tú tienes una teoría. Bueno, yo he leído lo que ha aparecido en los medios de comunicación, no tengo más datos y por lo que he leído yo pienso que es un cometa. No deberíamos preocuparnos. Mensaje de calma de tu parte y hay otro tema que también me gustaría comentar contigo y es que pues en los últimos meses bueno, pues ha causado mucho revuelo la esfera de Buga, esas esferas, ¿no? Que ahora mismo están en México, que ya dicen que hay más de una y que bueno, que si es un objeto de una civilización, que si es un artefacto de más de 12.000 años, que si sí, que si no. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de este artefacto? Mira, yo recuerdo en los años 60 y 70, en España salió en la prensa unas esferas muy parecidas que se habían encontrado, recuerdo algunas en Sevilla, en la provincia, y luego se demostró que aquello eran restos de satélites. ¿Eh? De momento yo no tengo mucha información al respecto sobre lo de México. Habría que esperar, hay que analizar, hay que estudiarlo, a ver qué es, ¿no? Realmente. Una respuesta muy prudente y una pregunta extraña. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho que te gustaría que te hicieran? No tengo ni idea. Porque eso tiene que ser difícil, porque con todas las entrevistas que te han hecho, pero hay algún tema que tú Sí. digas, Yo ostras, tengo un libro escrito que no sé cuándo se publicará, que se titula Odio a JJ Benítez. Y fue de las 3.000 entrevistas que yo conseguí reunir en prensa, porque en radio y televisión fueron muchísimas, hice una selección de esas 3.000 entrevistas de las tonterías más grandes que yo decía y escribí Odio a JJ Benítez, ¿no? Entonces sí, me han preguntado casi todo. Hombre, yo lo que suelo echar de menos en las entrevistas son cosas de tipo personal, porque hablar del tema ovni es muy importante y muy interesante, pero a veces también echas de menos lo personal, ¿no? Cómo trabajo, qué hago, eh, cómo es Inma, mi mujer, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Por qué me gusta la mar? ajá, ¿Por porque qué me siempre llevas gusta una tanto la... camiseta, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué siempre llevas una camiseta de Barbate? Casi siempre la llevas puesta. En todas las Sí, fotos, en todos los lugares cuando te veo. porque Barbate para mí
es un lugar en el que yo fui moderadamente feliz. Empecé a visitarlo en el año 49, cuando yo tenía 3 años. Me presentaron allí a la mar, nos enamoramos y pasé los veranos más bonitos de mi vida, ¿no? Entonces, siempre que puedo, acudo a Barbate y hago publicidad del pueblo, ¿eh? Sabemos que estás Gratis. enamorado. Sí, gracias. Sabemos que estás enamorado de Barbate y de las playas de Barbate, que estás ahora felizmente casado con Inma, que ha dado un nuevo rumbo a tu vida. Hay una entrevista, la pasada entrevista que te hicimos sobre el look de tu seno, yo creo que también te desnudaste bastante. ¿Y te sigue Inma en estos temas de la investigación? Por supuesto. Ahora vivimos en El Rompido, en Huelva, que es un lugar precioso, muy pequeño, muy tranquilo, pero ella no solamente me sigue, sino que me ayuda y trabaja conmigo. Y bueno, gracias a ella yo estoy haciendo lo que hago, porque claro, yo tengo 80 años. No creas que es tan fácil ya viajar para mí. Bueno, eso que lo dices tú porque no paras. Yo en la Feria del Libro de Bogotá estabas aquí, te ibas luego a no sé qué isla, te ibas creo que a San Andrés, después te ibas a Bolivia. Tú no paras, Juanjo, no paras. Pero voy a parar. No, no me lo Voy a creo. parar. No, Inma tampoco. No me lo creo. ¿Por qué vas Pero a ya no. parar? Hombre, porque ya no tengo fuerzas, ¿eh? Y creo que me merezco un descanso. Seguiré publicando lo que tenga que publicar. ¿Por qué? Pues porque entiendo que esa información no es mía. Esa información es de la gente. Y bueno, pues seguiré trabajando en ese sentido. Pero ya me cuesta mucho trabajo montarme en un avión y hacer 14 horas de vuelo e interrogar a los testigos. Llevo 53 años así. Juanjo, seguro que si yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con tu tiempo libre cuando pares? Me dices que te vas a ir a investigar más cosas. No, me voy a dedicar a pintar Ah, y a mira, dibujar, que es mi verdadera profesión. ¿en A mí lo serio? que me gusta es dibujar. Lo que pasa es que cuando yo era muy joven quería ser Miguel Ángel y me dijeron, no, no, ese puesto está ocupado. Y entré en una importante depresión. ¿De verdad? O sea, que tú No. realmente lo que... No, claro. ¿Tú querías ser pintor o no querías ser pintor? O sea, eso es Sí, dibujo. yo quería ir a la Academia de Bellas Artes de Madrid, a la Academia de San Fernando, pero mi padre, que era un humilde chofer de la Guardia Civil, pues no tenía medios económicos. Es más, la siciliana, mi supuesta madre, quería que fuera tornero, porque todos los muchachos del barrio, del cuartel de la Guardia Civil, donde yo vivía en Pamplona, Ay, qué eran fuerte. torneros. Y mi padre dijo que no, este no va a ser tornero. Y la siciliana se abofeteó. Qué fuerte. Bueno, pues mira, eso yo no lo sabía. Me parece una curiosidad muy conmovedora. Pero bueno, merecido descanso. Yo te apoyo en eso. Te apoyo porque sí, todo el mundo necesita descansar. Y hilvanando un poco ya para terminar sobre el propósito de la vida y el descanso y esas cosas, ¿no? En esta investigación que tú has compartido sobre estos temas y que tú dices, yo tengo que hacerlo, tienes como una especie de propósito muy claro, un sentido del deber, casi diría yo, con estas investigaciones. Y después ya descanso. ¿Qué era lo que sentías que debías compartir con esta investigación sobre el tema del ocultamiento militar? ¿Con qué reflexión te gustaría que nos quedáramos o con qué mensaje te gustaría que se quedara ahora mismo la audiencia que te está escuchando? Creo que lo más importante es que cada ser humano piense por sí mismo, no por lo que le digan en la televisión, ¿eh? Que casi siempre está manipulado. Piensa por ti mismo. Bueno, pues un mensaje importante, una invitación a hacerse preguntas desafiantes en vez de dar por sentadas ciertas informaciones. Yo me la guardo, me la quedo, me la guardo aquí con todo mi cariño y con todo mi corazón y espero poder verte muy pronto, Juanjo, en Colombia, en España, donde sea, pero sí de descanso.
Que nos Muy vayamos a bien. descansar al Caribe, a tomarnos una piña colada con Inma, que es una persona súper simpática, un amor de persona con mucha luz, y que podamos ver eso contigo también, ¿no? Y disfrutar también de otros momentos. A todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos escuchado hasta aquí. Mil gracias, Juanjo, siempre mil gracias por este espacio. No, gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Espero que hayan disfrutado con esa entrevista. Y ya saben, pues si la están escuchando hoy, a partir de dentro de un par de días ya está en preventa. Están aquí de JJ Benítez, la nueva investigación publicada por Editorial Planeta en todo el mundo, en todo el planeta, nunca mejor dicho, en todas las librerías la pueden conseguir. Muchas gracias. Hasta la próxima.